y yo sé que fue un poco confrontativo, pero les dije que el reto o el temor a los de los cristianos es comprometerse, porque comprometerse no es algo que uno anhela ni busca, no es algo que uno despierta diciendo quiero ocupar mi tiempo yendo a la iglesia, yendo a visitar, yendo, recibiendo gente en mi casa. Eso no es algo que uno tiene. Le doy gracias a Dios que nosotros tenemos ese don, esa bendición de que somos un pueblo hospitalario y que podemos abrir nuestros hogares porque entendemos que queremos que fluya la presencia y la palabra de Dios en la vida de todos. Y eso implica abrir y comprometernos. Entonces, ¿qué ganamos cuando nos comprometemos bien con el Señor? Mateo 19:24 está en la pantalla arriba, lo dice. Bueno, mejor 27 para ahorrar tiempo. Recuerda que nosotros hemos dejado, hemos hecho a un lado, hemos eh, priorizado tu ministerio, lo que nos han enseñado, y hemos hecho a un lado las cosas que consideramos prioridad número uno. Y por seguirte a ti, ponerte en ti primero, hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Si se acuerdan, Pedro fue el primero que dejó su trabajo y su familia a un lado por seguir a Jesús. Así lo dice, y dejó la red a un lado y siguió al Señor. Y él dice, entonces, ¿qué premio vamos a recibir? Y esa pregunta él lo dice por él mismo y por los demás. Y eso es muy importante porque nosotros necesitamos la motivación de algo para poder seguir al Señor. Y él, no, él sabe eso, porque si solo fuera derrotas y batallas y problemas y luchas, uno viviría desanimado. Este domingo voy a predicar del pecado del desánimo. Y yo no sé si sabían esto, pero el desánimo es pecado. Es un pecado. Y vamos a predicar un poco de eso. Entonces, la pregunta que usted se hace es, ¿qué voy a recibir por seguir al Señor? Next slide. Jesús le contestó en verso 29, y todos los que por seguirme a mí hayan dejado a su esposa o dejado darle el primer lugar a ellos, hayan dejado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, su padre, su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más ahora de lo que dejaron. Amén. Y tendrán además vida eterna. O sea que básicamente el Señor nos va a dar galardón sobre galardón por comprometernos con Él, conseguirlo a Él sin excusas y estar de lleno. Y yo les digo algo, ustedes saben que es un colador, ¿right? Un colador. Eso es, en inglés se dice un strainer, or like a pasta strainer, right? Bueno, ustedes que hablan más inglés. Un pasta strainer, usted le echa la pasta y le cae el agua de los hoyitos, ¿sí o no? Un montón de agua de los hoyitos. ¿Saben algo? Los que no se comprometen con Dios y aún están en la iglesia, pareciera que sus vidas son tratando de no perder nada y lo pierden todo. Y es duro, porque el Señor nos quiere bendecir, pero si no hay el compromiso, no hay 100 veces más. Hay el fingimiento de que lo seguimos, pero no está el de lleno, el servirlo al Señor de lleno. Y por eso nosotros quizás vemos gente que tienen de repentes. ¿Cuáles son los de repentes? De repente les sale un bill, de repente les sale una escasez, de repente les salen gastos, de repente les salen escaseces, de repente tienen enfermedad, de repente tienen luchas, de repente, y no salen de una y no salen de otra, porque están viviendo no comprometidos al Señor. Y el Señor nos quiere bendecir, Él nos garantiza que Él nos quiere bendecir, pero tenemos que estar totalmente entregados a Él y dedicados a Él. Amén. Entonces, hoy quiero hablar de algo que va en este rango, puedo decir. En Juan 8:36 dice así,
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Léalo conmigo, por favor. Si el Hijo, quien es Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto debería de ser real, porque tan pronto, y digo debería, porque en mi quizás ingenuidad, sí, exacto, en mi inocencia de creencia de los cristianos, yo pienso que todos los cristianos son libres. Yo me imagino que todos los cristianos son libres, porque el Señor los ha liberado. En mi inocencia yo digo, ningún cristiano tiene miedo. No hay cristianos perfeccionistas, no hay cristianos de baja autoestima, no hay cristianos tristes o con el pecado del desánimo. No hay cristianos tímidos o que se sientan menospreciados o abandonados o solos. Porque si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres y no nos sentimos mal. Y en mi inocencia yo pienso que eso es verdad. No deberíamos de tener esas cosas. Pero la verdad es, quisiera decir, la verdad es totalmente la contraria. Venimos a la iglesia y traemos equipaje, traemos maleta. Porque hay hermanos que llegan a la iglesia por años y pareciera que no son libres. Hay líderes de iglesia que parecieran que no son libres. Hay músicos que pareciera que no son libres. Hay ancianos que no son libres. Hay aún pastores, hermanos, pastores, que aún no son libres y tienen ataduras. Entonces, lo importante de hoy, hablando de la familia, es qué error fuera si una mujer, y le voy a tirar a la mujer después al hombre, si una mujer tiene una mamá mandona, exigente y como autoritaria, y le enseña eso a la hija, y después la hija se vuelve mandona, autoritaria, manipuladora, y se casa y le enseña a sus hijas a ser igual. Aquí la que mando soy yo y si no les gusta, ahí se pueden ir y 3, 4 matrimonios después con esa misma enseñanza, ese mismo patrón que tiene tristemente la hermana y su hija y sus nietas. O el hermano que es miedoso, tímido, cobarde y no tiene carácter. Entonces, ese hermano es libre, pero al mismo tiempo se esconde quizás detrás de la falda de la esposa, de la falda de la mamá, de la falda de otros más. Y uno dirá, ese no debería ser cobarde. Y tiene hijos o hijas cobardes, que no son decisivos. ¿Usted qué piensa? Usted hágalo, usted. Y no pueden tomar responsabilidad, no pueden tomar decisiones. Y entonces lo que estamos viendo es, esa gente tiene hijos. Y eso es un gran error. Yo diría, para tener hijos, antes de tener hijos, uno debería de pasar un examen psicológico, un examen de psiquiatras. Escuché a un hombre decir, ¿usted conoce a su esposa? Y él le dijo al otro, no, al 100 no la conozco, pero la voy conociendo. ¿Y por qué te casaste con ella? Y él le dijo, pues es que la amo. Y si yo hubiera esperado conocerla al 100, quizás tuviéramos 30 años de noviazgo y 6 meses de matrimonio, porque nunca terminó de conocer a mi esposa, decía este varón. Entonces, lo que tenemos que ser, hermanos, es verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y no pasarle los patrones, no pasarle la herencia de maldición a nuestros hijos. Si una cosa yo he tratado es, yo estoy en la vida de mis hijos, pero no soy un papá helicóptero. No sobreprotejo, no sobreconsiento y dejo que la vida suceda. Pero tampoco soy muy alejado para que ellos digan, mi papá nunca me ayudó, mi papá esto y lo otro.
Así ellos pueden formar su carácter y también crear dependencia de Dios. Miren lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es algo tan interesante, hermano. Y yo creo que no lo vimos. Ahí está, versículo 8. Ahí nosotros nacemos con miedo. Nacemos en el temor, nacemos con escasez, nacemos en problemas. Nacemos y desde el vientre, dice el Señor que nos conoce, desde antes del vientre, desde antes de que tú te formaras, yo te conocí. Y te conocí también que yo ya sabía tus miedos y tus temores. Y yo sabía que eras gallina, le dijo Dios a Jehová. Le dijo Jehová a Jeremías. Yo ya sabía que eres un cobarde y no eres decisivo, pero yo te empecé a tallar, yo te empecé a moldear. Entonces, desde antes de nacer, Él ya sabía nuestro carácter. Por eso a veces uno dice, caras vemos, corazones no sabemos. Hasta cierto punto, hermano. Porque yo puedo ver cansancio en las caras, ¿sí o no? Y eso se puede ver. Y empiezan a bostezar y uno ve cansancio. Y empiezan a cerrar los ojos y se le queda párpado bien pesado. Y uno dice, este lo que tiene es cansancio y quiere dormir. Al mismo tiempo usted puede ver amargura en la cara de la gente, ¿sí o no? Al mismo tiempo usted puede ver maldad en la cara de la persona. Uno puede ver en esos ojos si esa persona es siendo honesta o no. Eso se puede ver. Quizás no conocemos la profundidad del corazón de la persona, pero hay cosas que se ven de lejos o de cerca en la cara de la persona. Cara vemos, pero corazones no sabemos, pero al mismo tiempo podemos decir que entendemos estas personas y podemos descifrar qué clase de personas son. Ahora, desde que nacemos, desde el feto, uno comienza a sentir ciertas emociones. Nosotros recibimos las emociones de nuestra madre. ¿Ustedes conocen esos niños que son miedosos, llorones, bien pegados a los padres? ¿Ustedes conocen esos niños que el papá tiene que estar ahí nomás, pegadito? Y si no están pegados a papá, si no son llenos de miedos y llenos de temores, y uno dice, oh, wow, él por qué nació así. Y uno dice, oh, es que él nació así porque desde el feto está moldeándose el carácter de ese niño o de esa niña. Al mismo tiempo, al otro lado de esa moneda, ustedes conocen esos niños que no son llorones, son tranquilos, son independientes, son valientes, son poco atrevidos, son chistosos, son peleones también. Y uno dice, qué raro, usted puede tener 5 hijos y como los dedos de la mano, los 5 son diferentes. Y hay algunos que son más alientados, más adiestrados y otros que no. Y uno dice, pero ¿por qué nacieron así? Porque unos son más chillones y otros no. En inglés se dice, why is this one a crybaby and that one is not a crybaby? Y uno quiere pasar tiempo con el que no es el chillón, porque el chillón cae mal. Yo sé, estoy predicando y están enseñando, estoy enseñando. Y eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo es eso? Porque desde el vientre Él conoce, o desde antes del vientre, Él nos conoce, y desde el vientre Él dice, estamos siendo marcados y tallados. Mira, si esa criatura que nace, que es llorona y solo quiere vivir pegados a mamá y papá, ¿sabes lo que sucede, hermano?
nosotros como padres los consentimos. Ay, es que este es mi delicado, este es mi bombón, este es mi apicioso de los apiciosos, y aquí lo tienen abrazado todo el tiempo, no lo sueltan, y él no se suelta de mamá y papá. Y uno consiente ese carácter. Al mismo tiempo, ese otro carácter del niño o niña independiente. Ese niño independiente, uno le dice, aquí está un papel, un lápiz, dibuja, y se va y se sienta en otro lugar, o se va a leer, o va a hacer teorías matemáticas bien avanzadas solito porque son súper inteligentes. Y uno les fomenta o les alimenta esa independencia y no los abandona, obviamente. Pero hay niños que sí, hay otros niños que no. Una de ustedes era maestra de daycare, ¿cómo es? De jardinería. Y ella decía que ella ve los niños que parece que van a tener éxito y los niños que más o menos van a tener éxito. Los que siempre quieren estar cargados y los que andan independientes. Y los padres consientan y alimentan eso. Y crean hijos muy dependientes o muy independientes, y los más independientes son los exitosos. Los muy dependientes tristemente son fracasados. ¿Cómo es eso? Aquí vemos la lucha, hermano. A una persona, especialmente si no tienen a Jesús en su corazón, esa persona hasta trae síntomas, y esos síntomas son heridas. Porque desde el feto o desde la niñez los van alimentando los padres de una manera incorrecta. Y yo les digo algo, uno no quiere escuchar eso de papá. Uno de papá quiere decir, déjenme mis hijos en paz, ¿usted qué le pasa, pastor? Si este es mi pegado. No, no, yo entiendo lo que ustedes dicen porque yo tengo uno que es bien pegado a mí y dos que no lo son. Y uno lo tengo, uno les doy su espacio y otros no. Y entonces yo los estoy tallando para que ellos lleguen a ser gente independiente. Entonces, desde el feto, si especialmente, y esto es duro decirlo, si ese niño no, si ese niño tiene hermanos de un papá, hermanos de otro papá y un hermano de otro papá. Este es mi hijo, pero el papá no está en la foto. Este es mi otro hijo y el papá está en la cárcel. Este es mi otro hijo y el papá lo deportaron y ese es mi novio. Y entonces empezamos a ver errores de los padres. Porque aún en el vientre, esa mujer, por ejemplo, sigo en ese ejemplo, esa mujer que tiene hijos de un matrimonio y de otro, yo sé que esto es fuerte hablarlo, no debe de ser normal, hasta vergüenza debería de darle a la muchacha tener hijos de uno y del otro, pero siempre anda buscando el amor. Amor, amor, amor. Y entonces, ¿qué sucede? Pues le da un hijo a uno y le agarra el odio y le agarra, lo detesta, pero tiene el hijo. O sea que está conectado al sinvergüenza toda su vida del niño y toda su vida de ella. Y le da rechazo a ese hijo. O si es producto de una violación, peor todavía, porque cada momento, cada segundo, ese niño es un recordatorio de que esa mamá fue violada. Y hay rechazo y hay desprecio, no todo el tiempo, pero la mayoría de veces sí. Y entonces viene una familia y dice, yo quiero crear hijos exitosos. Bueno, ¿estás dispuesto o dispuesta a tener hijos exitosos? Sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no tener síntomas de un alma herida. ¿Cómo así? No tener miedo, no ser un perfeccionista, no tener bajo autoestima, no pensar mal de ti misma o de ti mismo, no ser triste, no tener desánimo, no sentir menosprecio, no tener disgusto hacia nadie, amar a todos, no tener inseguridad o desconfianza del esposo o de la esposa o celos, no ser una persona que siente inadecuada, no ser una persona que siente culpabilidad o rabia o agresividad, y no ser una persona
que busca la aprobación de los demás y si no lo tiene, entonces no se siente exitoso. Y uno tiene que reconocer, y me gustaría esto, antes de tener hijos, reconocer, sabes que yo no le quiero dar esto a mis hijos. Yo no le quiero pasar estos síntomas de mis heridas a mis hijos o estos síntomas de rechazo porque les voy a hacer un daño a ellos y se va a reproducir y se va a multiplicar. ¿Saben? La mayoría de heridas en el alma, porque eso es lo que voy a hablar hoy, la mayoría de las heridas en el alma es por la falta de perdón. La mayoría. ¿Y por qué? Porque hay una incapacidad en nosotros perdonar a gente que nos ha hecho daño directamente y perdonar a gente que nos ha hecho daño indirectamente. Y nosotros tenemos que perdonar a la persona, tenemos que. Porque como acabamos de leer, si el Hijo los librare, seréis verdaderamente libres. Entonces, venimos, y eso es tan interesante, porque hay niños que nacen, y tristemente esto es la realidad. Hay niños que nacen sin ser planificados por los padres. Ay, este fue el accidente de una noche de pasión con un hombre y después, y es esto, el papá de su esposo, quizás, no estoy segura, dice la muchacha. Y el hombre quizás engañó a la esposa y es un gran revolú que se hace ahí. Pero es algo que dicen, esas heridas las contagiamos a los niños. ¿Y por qué pasan muchas cosas? Por la falta de perdón. Por la falta de perdón. Quiero avanzar porque hay tanto que decir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es, primero que todo, yo puedo decir, planificar. ¿Cuántos hijos quieren tener? Los que Dios me dé. Estás loco. Adán y Eva te vamos a decir. No. Uno tiene que planificar bien y decir, yo quiero crear hijos que sean independientes y que no sean una carga para la sociedad o criminales. Un papá decía esto y no, nadie de palabra fiel, no fue un papá de palabra fiel. Él decía, a mí me encanta mis hijos, los amo, son lo mejor que puede haber pasado, pero son tan aburridos. No me gusta estar con ellos, no sé qué hacer con ellos. Esta persona es educada, es una persona que ha llegado lejos en la vida. Y él dice, no hago nada con ellos. No me entienden. Y los niños tenían 1 y 2 años. Y él decía, crear hijos, eso es aburrido. Si lloran porque tienen hambre, lloran porque están llenos. Lloran porque tienen sueño, lloran porque no tienen sueño. Lloran porque hay que cambiar el pañal y lloran porque se les cambió el pañal. Y así hablaba, él decía, los amo, pero yo creo que porque me toca, pero qué aburridos de estar con bebés. Yo riéndome porque yo dije, ¿y quién te mandó a tener hijos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es, muchos nacen sin ser parte del plan. El primer hijo, esto no es tirarle a nadie al primogénito, pero si eres el mayor, eres el accidente. Si eres el menor, fuiste el colado. El de la mitad es el planificado. ¿Sabían eso? Esas son las estadísticas, porque nació el primero, bueno, está embarazada, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tenerlo. Él necesita un hermano, él necesita una hermana, tengamos otro, ese lo planearon. Y después de darle el hermano al mayor, dicen, ya salí de esta, ya no tengo que hacer más, y pues viene la sorpresa, estoy embarazada, dice la mujer, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que tenerlo. Y por eso muchas veces el primero fue tristemente el accidente, el de la mitad fue el planificado y el último fue también un accidente. Y así nacen, hermanos.
y nacen dentro de ese rango de almas heridas. Mira, el origen, les dije, de de la mayoría de problemas emocionales, y puedo decir una gran cantidad, es la incapacidad de perdonar a los padres, porque aún los padres reciben este reclamo de los niños. Yo no fui planeado. ¿Ustedes por qué me tuvieron? ¿Y los padres qué le dicen? Porque, ¿qué le dicen los padres al hijo mayor cuando le dicen, ¿y yo por qué nací? Ay, porque estábamos tan ansiosos de tener un bebé y tu mamá y yo teníamos planes de ir a escalar montañas y tirarnos de aviones, pero no, queríamos que algo nos interrumpiera los planes. Y naciste tú. Y entonces uno dice, ay, entonces nací en rechazo. Sí, tristemente. Pero cuando uno tiene a Cristo ya no es así, ¿eh? Ok. Las heridas del alma es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y hay tantas más. Y después vienen las heridas en el cuerpo también. El ser humano siente y es vulnerable y por muy fuerte que quiera ser, siempre será afectado por decepciones, por frustraciones, enfados y pérdidas. Y la vida está llena de luchas. Y es imposible escapar problemas, hermano. Es imposible escapar problemas. ¿Podemos superarlos? Claro que sí, los problemas, pero con la ayuda de Dios. Y las heridas del alma, ¿saben cómo se sanan? Reconociendo que estoy herido. Reconociendo que necesito ser sanado. Dios bendiga cuando alguien viene y pida oración por sanidad del cuerpo. Eso es lo más fácil que hay. El Señor, y uno ora por la persona sana de un cáncer, o la persona sana de una enfermedad, o si no tiene un brazo, Dios le pone el brazo. Eso es fácil. Pero que alguien sea sanado de rechazo, de desprecio, eso cuesta. Y como le dije, hay cristianos que se suben al altar, predican, pastorean, y tocan música, son líderes de la iglesia y siguen con eso en su corazón, ese rechazo. Y Dios nos quiere ser verdaderamente libres. Lo primero que uno tiene que tener es la audacia y el valor de decir, tengo heridas en mi alma. Tengo heridas en mi alma. Amén. Ok. Es algo como que, bueno, es algo como que queremos decirlo, pero no queremos decirlo porque nos creemos muy fuertes o qué sé yo, pero así no debería de ser. El consejo más grande que puedo decirles es nosotros tenemos que quitarle la autoridad a los demonios, a nuestra alma, a nuestro ser, de tener almas heridas. Esa autoridad uno se lo da y uno dura con eso, no, ese rechazo no lo tiene que quitar. Hermanos, yo todavía conozco cristianos celosos, celosos. ¡Qué bobada! ¡Qué bobada es conocer cristianos celosos! Y Dios es celoso, dicen algunos. Sí, Dios es celoso. Esos tienen toda la razón. Y hay un verso que todavía no se los puedo mostrar en el contexto de la palabra porque voy a hablar del tema de adulterio. Pero hay un verso en Jeremías 2, perdón, 2:20, donde dice, ustedes se fueron lejos de mí como una mujer que engaña a su esposo. Y ahí vemos el corazón de Dios. Se siente lastimado, herido, defraudado. Y entonces, eso es una gran cosa tan interesante. Dios es celoso, sí. Él quiere nuestra adoración y nuestra devoción. Y la merece. Pero el espíritu de celos, acompañado por el espíritu de ira, acompañado por el espíritu de envidia, acompañado por el espíritu de autoridad, esto es algo bien tremendo. Porque hay cristianos, lo vuelvo a decir, celosos. ¿Qué hace abrazando a mi esposa? Solándole la mano, hermano, solándole la mano por mucho. Ah, ok. ¿Qué hace mirando a mi esposa así? Y yo estoy mirando al cielo, hermano, no sé qué pasa. Yo me recuerdo, hermanos, que venía un hermano acompañando
a la esposa. Él no quería nada con Dios. Pero él venía acá acompañando a la esposa solo para saber a quién saluda y cómo saluda. Y era porque era posesivo y celoso. Y se fue convirtiendo y fue llegando a la iglesia y se fue ministrando un poco. Pero él una vez me dijo, ¿usted cuándo me va a poner a mí a predicar? Y yo le dije, hermano, perdón, pero usted todavía sigue posesivo de su esposa. Yo no, yo soy así con mi esposa porque ella es mía, y empezó a hablar así bien fuerte. Y yo le dije, hermanos, es por eso que usted no puede ministrar en una iglesia. Tiene ese espíritu de celos. Era tanto los celos de este varón que una hermana le dijo a la hermana, así de posesivo era el hombre. Eh, 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 y la mujer le tocaba ser así, porque el hombre no la dejaba de celar. Perdón. Pero a ver, era una bobada. Ahora, ¿por qué era así el hombre? Porque él sí tenía sus cuantas deslices. ¿Sí o no? ¿Cómo es ese dicho? El león juzga su condición, de tanto celo, de tanto control. Entonces, mira lo que pasa, hermano. Yo les digo, hay gente que todavía no son sanos, no son una criatura. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, ¿cómo dice ahí el verso? Segunda Corintios 5:17, son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Entonces, cuando uno tiene heridas en el alma, primero lo que tenemos que hacer es confesar. Confesar, tengo heridas, tengo errores, tengo fallas. Estoy emproblemado. Y uno dice, ¿qué pasa? Dime qué sucede. Pues tengo enojo, tengo celos, soy posesivo o posesiva. O tengo resentimiento y tengo rechazo y busco la aprobación de los demás. Cuando solo necesitamos buscar la aprobación de Jesús. Él ordena todo lo demás. Pero si nosotros de verdad recibimos este verso, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde uno puede decir, Señor, perdóname. Perdona mi enojo, perdona mis celos, perdona mi ira, perdona mi bajo estima. Perdóname. Y el Señor dice, perdonado. Y no vuelvas más. Sea lleno del Espíritu Santo porque nueva criatura eres. ¿Cómo puedo ser sanado? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, mira esto, hermanos, niños fluctuantes, llevados por doquiera y todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben lo que sucedió en estos días? Los estados están diciendo, tenemos que cerrar TikTok. Tenemos que cerrar TikTok porque está traumando a los niños, está traumando a la juventud esa aplicación. Y lo quieren cerrar y hay rechazo contra eso. No, que hay que dejarlo ser. No, es que eso los está educando. Y mira, aún en mi trabajo, yo escucho gente que dice, ¿y cómo aprendí eso? Lo aprendí en TikTok. No en una universidad, no en un curso, no en un estudio, lo aprendieron en TikTok. Y esta decoración tan linda, yo estoy graduado de Pinterest. Oh, qué chévere.
Qué chévere. ¿Por qué pasa esto? Hermanos, ¿alguien sabe los test para adelgazar? ¿Han escuchado los test? Mira, en el contexto de versículo 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y empiezan a hacer cosas hasta los tés para hay un té para dar a luz. ¿Cuál es el té que cuando la mujer está bien embarazada y tiene que dar a luz? ¿Alguien sabe? La de raspberry. Ay, y ese sirve, dice. Eso no sirve. Sí sirve, ok, sí sirve. ¿Cuáles son los tés para adelgazar? ¿Alguien sabe? Té verde, dicen que es para adelgazar. Cómate todas las hamburguesas que quieras y tómate tu té verde, así vas a bajar de peso. Tampoco. Sí. O el té, mira, el que me están preparando a mí, esto lo vamos a confesar. Cogen la pepa del aguacate, lo rayan, lo ponen a hervir y me toca tomarme el aceite de aguacate para adelgazar. No, eso no funciona. Yo todavía como 6, 7 hamburguesas y no adelgazo con ese té. Es como reemplazar. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque en la vida de dieta uno dice, este té mira, el té relajante. ¿Cuál es el té relajante? ¿Alguien sabe? De manzanilla. Ese té te va a relajar. Oh, sí, no pagar los biles. Eso no te, si pagas los biles te va a relajar. No, 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 mi té me va a relajar. Amar a los hijos no te va a relajar. No, 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 el té me va a relajar. Ser un buen empleado o un buen trabajador, eso te va a relajar. No, nada de eso me va a relajar. Yo vivo estresado, pero cuando tomo mi té, ay, me siento relajado. Imagínense eso, hermano. ¿Y dónde vieron eso? Lo vi en TikTok. Eso es un error. Y nosotros, mira, para ser honesto, uno debería tomar es más agua. Eso es todo. Y caminar y salir y moverse. Entonces, ¿qué dice? Si no, versículo 15, si no, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí está la clave, hermano. No lo están leyendo bien, pero hay que leerlo. Efesios es precioso. Dios quiere que seamos edificados. Edificados quiere decir que ese edificio va siendo construido bien desde la base. ¿Y cómo es la base? Jesús es la base, porque Jesús es amor. Y si no la tenemos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Errores tras errores. ¿Saben lo difícil que es decirle esto a alguien? Y uno no lo dice, pero ponle que tu hijo no se graduó de high school. Right? Por ejemplo, tú estás ahí caminando con tu hijo porque él no tiene carro y no se graduó de high school. Y estás caminando con tu hijo y van a ir al mall porque tú te le vas a comprar ropa al niño porque a ver si consigue un trabajo que no se graduó de high school. Y no se graduó de high school. Entonces, en lo que vas caminando, te topas con tu amigucha que su hijo está para graduarse en la universidad como doctor. Y le compró la casa a su mamá, le compró, le ayuda a la familia. ¿Y qué va a sentir la mujer que su hijo no se graduó de high school? ¿Qué va a sentir, honestamente hablando? Envidia. Envidia. ¿Y por qué? Porque ese niño no fue edificado en amor. Si un papá ama a sus hijos, ¿qué hace? Los disciplina. Y si no los disciplinamos, los odiamos, dice la palabra de Dios. Y si no los disciplinamos, esos niños, ¿saben qué? No van a graduarse. Van a ser la vergüenza. Hermanos, uno que es inmigrante lo dice de esta forma. Yo sé que es otra vez, yo sé que voy a hablar fuerte. Pero usted que habla inglés y tiene papeles, ¿de qué trabaja? Así han dicho. Y usted que sabe el idioma y
y tienes papeles, ¿qué te impide salir adelante? Uno, dicen los que no tienen papeles. Uno que no habla, que habla el inglés machucado, right? Good morning to you, to everybody, today, forever. Así. Uno que habla en inglés machucado, dicen, pero usted que tiene papeles, usted que habla el idioma, ¿por qué no estás superándote? ¿Por qué me andas pidiendo a mí prestado? ¿Sí o no? Comparado a la persona que se está esforzando. ¿Por qué? Porque nada de eso tiene nada que ver, hermanos, con el éxito. ¿Qué tiene que ver con el éxito? Edificándonos en amor. Edificándonos en amor. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la inutilidad, lo inútil de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso, miren eso, hermanos, toda clase de impureza. Y nosotros, nos dice Dios, ustedes no aprendieron así, ustedes aprendieron de Jesús. Y ahí en el reto. Por eso, hermanos, para mí, perdón, estoy enseñando, me lo permiten. Para mí que se alejen de los caminos de Dios es una bobada. Es torpe. Es como decir ser burro, animal. Mira, ni el burro que cargó al Señor cabalgó, se movió. ¿Se acuerdan de eso? Le pusieron mantos al burro para que el Señor venga a la entrada triunfal y él se sentó sobre el burro. Ni el burro, hermanos, resistió la naturaleza de hacer así. Acuérdense que dice que era un pollino, un asno que jamás había sido montado. Y el miedo de ellos era que iba a tumbar al Señor y lo iba a hacer tropezar. Pero ni un burro, hermanos, rechazó la presencia de Dios. Es más, si yo estuviera ahí, yo diría, ese burro está sonriendo porque su creador está sobre sus hombros. Pero es una bobada para mí, hermanos, y para ustedes también, para todos los que están aquí, es una bobada alejarse de los caminos de Dios. Porque, ¿qué dice el verso? Porque la gente se entregó a sus pasiones, a sus deseos, a su lascivia y tienen hijos. ¡Qué error! ¡Qué error! Mire lo que dice el Señor en versículo 22, perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Muchos leemos este verso y decimos amén. Y es verdad, es amén, pero no lo entendemos. Mira lo que nos dice Dios. Esa manera de pensar, renuévala. Renuévala. Ya enfócate en lo bueno y desprecia lo malo. Ya enfócate en vivir una vida que agrada a Dios. Ya enfócate en dejar de pecar. Mira, hermano, aquí otra vez lo voy a decir. ¿Qué es eso de andar viviendo con el novio y diciéndole que es su marido? Ay, es mi marido, se casaron. No me invitaron a la boda. ¿Qué hubo de comida? ¿Y el pastel de qué fue? No nos casamos, solo vivimos juntos. ¿Cómo así? ¡Qué bobada! Esa es la manera vieja de pensar. Esa es la manera engañosa de pensar. Pero si usted viene a los caminos de Dios, hermana o hermano, y están viviendo juntos, ¿sabe lo que el pastor te va a decir? Cásense o sepárense, pero no van a seguir viviendo en pecado. Enderezcan sus vidas.
Y después depende de la persona si lo hace o no. Sigan diezmando. ¿Sí o no? Vístanse, es que mira, no puede existir el nuevo hombre, por eso hay conflicto, por eso hay lucha, por eso hay batalla. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad. Y la gente se nos olvida que tenemos que vestirnos de justicia y santidad. Bueno, sigo entonces. Efesios 4:25. Estoy hablando de que tenemos que ser sanos de nuestras heridas en el alma. Nosotros si no logramos cambiar sentimientos y continúa sintiéndose rechazado, es recomendable buscar ya liberación. Porque el rechazo produce y produce una y otra lío, otro problema. Si nosotros seguimos sintiendo odio, si nosotros seguimos sintiendo rencor, si nosotros seguimos sintiendo envidias, si nosotros seguimos sintiendo perfeccionismo, si nosotros seguimos sintiendo desánimo, necesitamos ser liberados. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira. ¿Por qué uno no puede hablar mentira? Porque es simple y sencillamente, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Y si yo hablo mentiras, ¿quién se vuelve tu tata? El diablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, yo entiendo esto. Yo entiendo que usted quizás dice, no, yo soy el copastor de Palabra Fiel. Yo solo me ministro con el pastor y para arriba. Hasta Biden me voy a ministrar, pero no con los que están bajo mí. No, yo soy, y empiezas a decir tu alto rango que eres en la iglesia y todo el dinero que tienes en la cuenta del banco. Y no, tú no te vas a ministrar porque eres la gran cosa. Entonces, ¿sabes cómo vive la persona? Lleno de odio, envidia, rencor, desprecios, porque no son ministrados. Y se creen que, mire, yo me ministro con mi pastor y yo me ministro con los de confianza. Pero yo no voy a ministrar con quien sea también, hermanos. Cuando yo me ministro, yo pido consejos, yo los escucho. Yo los escucho y si es un consejo que es del Señor, yo lo voy a atesorar en mi alma. Pero les digo algo, hermanos. Muchos no queremos ni verso 1. Ni verso 1 queremos. Dejar de hablar mentira. Pregunto, ¿exagerar es mentira? Exagerar es mentira. Les voy a dar un ejemplo. Yo en estos días pateé a una ardilla. Estaba en mi camino, la alcancé y le metí su patada. Ay, si me hubieran visto, hermanos, había un león feroz que se me enfrentó y con una patada, mira, de karate, y dos vueltas en el aire y le caí al león. ¿Y qué hizo aquel? No, exagerando estoy, pero con tal de que me vean como que si soy la gran cosa, nadie le importa. Mira lo que hacemos, por lo cual desechando la mentira. Ni de esa muchos quieren pasar, porque quieren cuidar la imagen. Caras vemos, corazones también conocemos. Porque ¿saben lo que pasa? Entre más hablas, más se te conoce la verdad. ¿Sí o no? Entre más uno dice, entre más habla, más tenemos de dónde decir, esta es verdad, esta es mentira, esta es verdad, esta es mentira. Y así uno descifra a la persona. Ustedes no son tan complicados, yo no soy tan complicado. Escúchenme hablar y van a conocerme de verdad. ¿Y me han escuchado hablar? Claro que sí. Mire, desechando la mentira, eso es lo primero. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué sería lo mejor que una persona, un hermano le diga a otro hermano? Mira, yo tengo
el pecado de que si ve a una mujer, la codicia. Un hermano le puede decir eso a su hermano en Cristo. Si veo una mujer, la codicio, o mira, cambio fácilmente en las páginas estoy leyendo la Biblia y me cambio una página y veo cosas fuertes en mi celular o en mi tableta. O mira, yo paso y saludo a un hermano, pero de verdad lo que le tengo es una envidia por todo lo que él tiene y yo no tengo ni la mitad de lo que aquel tiene. Y uno se puede ministrar, hermanos, con la persona adecuada de esas cosas. Pero ¿cómo es esto? ¿Sí o no? Que uno sufre porque no saben que están en el primer bolsillo chiquitillo de la maleta. Uno sufre porque no sabe dónde están las llaves del carro. ¿Están dónde? En la maleta, en el primer bolsillo hasta arriba. Sí, ahí están. A la par de los de a 100. Así. Ok. ¿Dónde estaba yo? Ok. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Quiere decir, ministrense. Una hermana que diga, ¿sabes qué? I hate my husband. Así nomás. I hate him. Lo he envenenado y el veneno no le hace nada. ¿Sí o no? Que una hermana le diga, mi esposo esto y lo otro, eso no es chismear porque hay que hablarlo con una persona y nada de contarle a todo el mundo, ¿right? Eso también. Yo tengo que ser de confianza y usted también tiene que ser de confianza de que si te dicen algo a ti o me dicen algo a mí, te lo quedas callado. Calladito. Nadie tiene que saber de la vida de los demás. Porque después uno sabe lo que hace, pierde la confianza en esa persona. ¿Sí o no? Qué triste fuera, mira, amigo, que tú empiezas tu negocio y tú le cuentas a una persona, mira, no le digas a nadie, pero empecé mi negocio y voy a empezar a hacer fotografías a negocios y comerciantes y el vicepresidenta y todo esto. En los eventos de Trump voy a ir. Y tú dices, ore por mí. Y en vez de orar por ti, mira, oremos por él y empezamos a regar la sopa por todo lado. Y no puedes confiar en una persona porque son chismosos. Y después tú le vas a pedir oración a esa persona otra vez. Ya no. Así somos nosotros. La confianza se gana. La confianza se gana. ¿Por qué, hermanos? Esto es importante. Porque somos miembros los unos de los otros. Si mi riñón me traiciona a mí, enferma todo el cuerpo. Yo sé lo que es tener un riñón enfermo. Yo sé lo que es estar conectado a una máquina de diálisis. Si un riñón me traiciona a mi cuerpo, estoy enfermo todo mi cuerpo. Si uno que por muy lejos que esté el dedo gordo del pie, pero si estoy caminando y no quiero prender la luz por ser tacaño o por no despertarme, y ando caminando, me le pego. No, el dolor es hasta allá abajo, o sea que no me va a doler nada. No, hermanos, unos todo dedo gordo del pie. Uno lo siente y uno, ay, mi dedito favorito todavía le dice. Porque somos miembros los unos de los otros. Y quizás, hermanos, eso es lo que tenemos que decirle a la gente que ustedes invitan a la iglesia. Miren así, me haces falta, dedo gordo. Me haces falta, mejor dicho. ¿Qué tal si usted le dice a alguien esta semana, me haces falta en la iglesia? ¿Y por qué? Es que tú eres miembro de Palabra Fiel de Rally. Tú eres parte de la Palabra Fiel de Rally. Sí. Tú eres parte de la familia y me haces falta. A alguien, mira, hay gente que viene cada 3 meses. Ahorita va a llegar alguien que viene cada temporada. Y, ay, ¿será que está haciendo frío? Por eso lo vi. ¿Por qué no decirle a la persona, nos haces falta? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, no le des lugar al diablo. El que roba, no robe más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí viene, hermanos, y con eso termina.
Ninguna, con eso termino. Tampoco termina el verso. ¿Quieres tener buenos hijos? ¿Quieres tener un hogar feliz? ¿Quieres tener hijos exitosos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor.